El silencio que envuelve a la colonia al amanecer no trae paz, sino una inquietud espesa que se instala en cada casa como un presentimiento. Damián, agotado por noches sin sueño, siente que el peso del chantaje de Gabriel ya no le permite respirar con normalidad. La decisión de hablar con Digna nace de la desesperación, no del orgullo, y eso lo humilla más que cualquier amenaza. Mientras tanto, cuando Damián se sienta frente a Digna y pronuncia por fin la palabra chantaje, su voz no es la del patriarca seguro de sí mismo, sino la de un hombre acorralado. Confesar que Gabriel exige sus acciones a cambio del silencio y de la protección de Marta le quiebra algo por dentro. Digna lo observa con una mezcla de dolor y firmeza, consciente de que ese hombre poderoso está al borde del derrumbe. Digna no tarda en reaccionar, y lo hace desde la herida que nunca terminó de cerrarse. Le advierte que no puede doblegarse, que ceder ante Gabriel solo reforzará su crueldad, pero al mismo tiempo percibe el miedo real que hay detrás de la confesión. La posibilidad de que Marta acabe en la cárcel es una sombra que Damián no puede tolerar, y se lo dice sin rodeos, pidiéndole a Digna que no lo abandone ahora. A su vez, ese ruego despierta en Digna recuerdos que creía enterrados. La cercanía que Damián le pide no es solo estratégica, también es emocional, y ella lo sabe. Se debate entre la necesidad de proteger a su familia y el temor de volver a quedar atrapada en los conflictos de los de la reina, un mundo que siempre ha devorado a quienes se acercan demasiado. Mientras tanto, en otra casa, Gemma revive su encuentro con María como si fuera una herida abierta. Al contárselo a Joaquín, no oculta la rabia ni el cansancio acumulado tras tantos golpes. Siente que su vida se ha desmoronado poco a poco, que cada decisión tomada para proteger a otros solo les ha traído más sufrimiento y un desgaste que ya no sabe cómo reparar. Joaquín escucha en silencio, consciente de que la estabilidad que prometió a su familia nunca llegó a materializarse. Cuando Gemma le propone aceptar la oferta de Salazar y marcharse a Barcelona con Teo, no lo hace desde la huida, sino desde la necesidad de empezar de nuevo. La idea de abandonar todo lo conocido duele, pero quedarse parece aún más insoportable. Poco después, Digna se enfrenta a Gabriel con una determinación que no admite réplicas. Le deja claro que tarde o temprano todos verán quién es realmente y que Julia será liberada de su control. Gabriel, sin embargo, recibe esas palabras con una calma inquietante, como si estuviera acostumbrado a que lo subestimen, reforzando la sensación de peligro que lo rodea. Ese mismo día, Joaquín toma una decisión que rompe equilibrios antiguos. Acepta la propuesta de Salazar y, al hacerlo, se niega a ceder sus acciones a Damián. El enfrentamiento con su madre y con Luis no tarda en llegar, cargado de reproches y de una tristeza profunda, porque cada uno entiende que ese gesto marca una distancia difícil de recomponer. Mientras tanto, Marta intenta reparar lo irreparable. Busca a Chloe para disculparse, movida por la culpa y el miedo a perderla definitivamente. Sin embargo, la frialdad con la que Chloe la recibe deja claro que la herida sigue abierta. Marta se queda sola con la sensación de haber puesto en riesgo algo hermoso por no saber protegerlo a tiempo. En paralelo, Claudia regresa aliviada tras recuperar sus alianzas, símbolo de una normalidad que parecía perdida. Al ponerse al corriente con Manuela y Carmen sobre la enfermedad mental de Mar y Paz, el relato se tiñe de comprensión y tristeza. Nadie sale ileso de lo ocurrido, y la colonia entera empieza a asumir las consecuencias de esa violencia desatada. Al cabo de un momento, Gaspar comunica a Manuela su decisión de marcharse de la colonia. Lo hace con la voz cargada de emoción, consciente de que su partida deja un vacío difícil de llenar. Manuela, aunque sufre, respeta su elección, entendiendo que a veces alejarse es la única forma de sobrevivir a tanto dolor acumulado. Por su parte, Andrés intenta localizar a Isabel sin éxito, aferrándose a la esperanza de no quedarse solo frente a Gabriel. La nota que recibe poco después, anunciando que Isabel no los apoyará tras las amenazas sufridas, lo deja paralizado. Comprende que Gabriel no solo gana terreno, sino que va aislando a todos los que podrían enfrentarse a él. Paralelamente, Chloe se enfrenta a Gabriel con valentía, convencida de que no puede seguir callando. Pero él vuelve a demostrar su capacidad para manipular, amenazándola con revelar su orientación sexual y obligándola a doblegarse. La humillación y el miedo se mezclan en Chloe, que siente como su libertad se estrecha peligrosamente. Y precisamente en ese instante, cuando todo parece inclinarse a favor de Gabriel, ocurre algo inesperado. Begoña se acerca de nuevo a Andrés, impulsada por una emoción que ya no puede contener.
El beso que le da no es solo un gesto de amor, sino una declaración silenciosa de resistencia, un giro que promete cambiar el rumbo de todos sus destinos. El impacto de ese beso no se disipa con facilidad, porque no es un gesto aislado ni fruto de un arrebato pasajero. Para Begoña, acercarse a Andrés significa desafiar el miedo que la ha paralizado durante demasiado tiempo, aceptar que su corazón nunca dejó de buscar refugio en él. La cercanía despierta una mezcla de alivio y culpa, sabiendo que ese instante puede desencadenar consecuencias imprevisibles. Andrés, por su parte, queda suspendido en un silencio lleno de preguntas. No responde de inmediato porque entiende el peso de lo que acaba de ocurrir. Ese beso no solo revive sentimientos que había intentado enterrar, sino que lo coloca en el centro de un conflicto aún más peligroso. Sabe que Gabriel no tolerará una traición así, y aún así no logra apartarse de Begoña. Mientras tanto, la noticia del acercamiento empieza a sentirse como una vibración sorda en el entorno, aunque nadie lo haya presenciado directamente. La tensión entre los de la reina se espesa, alimentada por secretos que ya no caben en miradas esquivas ni en silencios calculados. Cada gesto se vuelve sospechoso, cada ausencia se interpreta como una amenaza latente. A su vez, Damián intenta recomponerse tras su conversación con Digna, pero la sensación de haber cruzado un punto de no retorno no lo abandona. Haber reconocido su vulnerabilidad lo deja expuesto, y eso lo inquieta tanto como el chantaje de Gabriel. La cercanía de Digna, aunque reconfortante, también le recuerda todas las veces que eligió el poder por encima del amor. Digna percibe esa fragilidad y, aunque no lo dice en voz alta, entiende que su presencia se ha vuelto indispensable. No se trata solo de apoyar a Damián frente a Gabriel, sino de sostenerlo cuando el peso de sus decisiones pasadas amenaza con aplastarlo. Esa complicidad silenciosa vuelve a unirlos, despertando sentimientos que ambos creían controlados. Mientras tanto, Joaquín comienza a asimilar la magnitud de su decisión. La idea de abandonar Toledo y empezar de nuevo en Barcelona se impone como una tabla de salvación, pero también como una renuncia dolorosa. Cada rincón de la colonia le recuerda una etapa de su vida, y dejar atrás todo eso implica aceptar que algunos sueños nunca se cumplirán. Gemma, aunque firme en su propuesta, también enfrenta sus propios miedos. Pensar en Teo lejos de todo lo conocido le provoca ansiedad, pero al mismo tiempo siente que proteger a su hijo implica alejarlo de un entorno cargado de rencor y traiciones. Su determinación nace del cansancio, de la necesidad de recuperar una paz que ya no existe allí. En paralelo, Marta se hunde en una soledad que no esperaba tan profunda. El rechazo de Chloe resuena en su mente como una acusación constante. Se reprocha no haber sido más prudente, no haber protegido mejor aquello que empezaba a sentir. El miedo a que su intimidad salga a la luz vuelve a atormentarla, mezclándose con la tristeza de haber perdido a alguien importante. A su vez, Chloe intenta recomponerse tras el enfrentamiento con Gabriel. La amenaza de ser expuesta la deja paralizada, obligándola a medir cada paso con extremo cuidado. Siente rabia por haberse doblegado, pero también miedo real a las consecuencias. Esa lucha interna la distancia aún más de Marta, aunque en el fondo no haya dejado de pensar en ella. Mientras tanto, Claudia intenta recuperar la normalidad tras el trauma vivido. Contar lo sucedido con Mar y Paz no le resulta fácil, pero hacerlo le permite comprender que no fue culpable de lo ocurrido. La comprensión de Manuela y Carmen la reconforta, aunque sabe que las cicatrices emocionales tardarán en cerrarse. Gaspar, ya decidido a marcharse, empieza a despedirse mentalmente de todo lo que deja atrás. Su partida no es una huida impulsiva, sino el resultado de una acumulación de heridas. Acepta que quedarse significaría revivir constantemente el dolor, y aunque le cuesta, siente que alejarse es la única forma de seguir adelante. Por su parte, Andrés no logra sacarse de la cabeza la nota de Isabel. La pérdida de ese apoyo lo deja expuesto frente a Gabriel, y por primera vez siente el verdadero alcance de su poder. La soledad se convierte en un enemigo más, obligándolo a replantearse hasta dónde está dispuesto a llegar para proteger a quienes ama. Ese mismo día, la sombra de Gabriel se alarga sobre todos. Su capacidad para manipular, aislar y amenazar empieza a surtir efecto, creando un clima de desconfianza generalizada. Sin embargo, bajo esa aparente ventaja, se gesta una resistencia silenciosa, impulsada por decisiones pequeñas pero decisivas que prometen alterar el equilibrio. Y mientras la colonia se prepara para lo inevitable, Begoña y Andrés se enfrentan a la certeza de que ya no hay marcha atrás.
Lo que han iniciado no puede esconderse eternamente. Cada latido compartido es un desafío directo a Gabriel, y aunque el miedo sigue presente, ambos entienden que hay momentos en los que elegir el amor también es un acto de valentía. La decisión de no dar marcha atrás empieza a pesar sobre Begoña como una certeza incómoda. No es solo el beso lo que la desvela, sino todo lo que ha despertado después. Recuerdos de una libertad que creyó posible junto a Andrés, promesas que nunca se dijeron en voz alta pero que siempre estuvieron ahí. Cada paso que da ahora lo siente vigilado, como si el aire mismo pudiera delatarla. Andrés, consciente de ese peligro constante, intenta mantener la compostura, pero la preocupación lo acompaña incluso en los momentos más cotidianos. El gesto de Begoña le ha devuelto fuerzas, pero también le ha recordado lo mucho que está en juego. Sabe que enfrentarse a Gabriel no es solo un acto de valentía, sino una apuesta que puede costarle todo aquello que intenta proteger. Mientras tanto, Gabriel percibe que algo se mueve a su alrededor, aunque todavía no pueda señalarlo con precisión. Esa intuición lo irrita, porque está acostumbrado a controlar cada detalle. La pérdida de dominio, por mínima que sea, lo empuja a reforzar su estrategia, a observar con mayor atención cada gesto de quienes lo rodean, buscando cualquier fisura que pueda explotar. A su vez, Damián empieza a sentir las consecuencias de haber compartido su secreto con Digna. Le alivia no cargar solo con el peso del chantaje, pero también teme que esa confesión termine arrastrándola a un conflicto que no merece. La dualidad entre protegerla y necesitarla lo consume, obligándolo a reconocer hasta qué punto su vida se ha sostenido siempre sobre decisiones incompletas. Digna, lejos de retroceder, se mantiene firme en su postura. Observa a Damián con la lucidez de quien ha visto demasiadas injusticias para callar. Su cercanía no es una rendición, sino un acto consciente de resistencia. Sabe que Gabriel representa una amenaza real, pero también entiende que enfrentarlo requiere unidad y coraje, no concesiones silenciosas. Mientras tanto, Joaquín comienza a hacer cuentas, no solo económicas, sino emocionales. Pensar en Barcelona ya no es una idea abstracta, sino una posibilidad concreta que exige despedidas, explicaciones y renuncias. El futuro se le presenta incierto, pero por primera vez en mucho tiempo no lo percibe como un fracaso, sino como una oportunidad de recomponer lo que quedó roto. Gemma observa a su marido con una mezcla de alivio y temor. Saber que Joaquín acepta el cambio la tranquiliza, pero también la enfrenta al vértigo de empezar de cero. Se pregunta si lejos de Toledo logrará liberarse del peso de las decisiones pasadas, o si esas heridas viajarán con ellos, ocultas pero persistentes. En paralelo, Marta intenta concentrarse en su trabajo para no pensar en la distancia que la separa de Chloe. Sin embargo, cada gesto profesional le recuerda lo personal, y esa confusión la agota. Siente que su intimidad se ha convertido en un campo de batalla, y que cualquier error podría ser utilizado en su contra, sobre todo ahora que el diario sigue fuera de su alcance. Chloe, por su parte, vive atrapada entre la rabia y el miedo. La amenaza de Gabriel la obliga a guardar una compostura que no siente, a mantener una frialdad que le pesa como una máscara. En silencio, se pregunta hasta cuándo podrá sostener ese equilibrio sin romperse, y si realmente vale la pena sacrificar su dignidad para protegerse. Mientras tanto, Claudia comienza a notar cómo el miedo residual de lo vivido con Mar y Paz condiciona sus reacciones. Pequeños ruidos la sobresaltan, ciertas miradas la incomodan. Aún así, intenta avanzar, convencida de que no puede permitir que ese episodio defina su vida. El apoyo de Manuela y Carmen se convierte en un ancla necesaria para no perderse. Gaspar, preparando su marcha, siente que cada despedida es un cierre anticipado. Aunque intenta mostrarse sereno, la tristeza se cuela en sus palabras. Marcharse significa aceptar que no todos los vínculos sobreviven al dolor, y que a veces quedarse solo prolonga una herida que nunca cicatriza. Por su parte, Andrés sigue dándole vueltas a la ausencia de Isabel. La nota que lo deja sin apoyo le confirma que Gabriel ha empezado a ganar terreno mediante el miedo. Esa constatación no lo paraliza, pero sí lo obliga a pensar con más cuidado cada movimiento, consciente de que cualquier paso en falso puede tener consecuencias irreversibles. En ese clima de tensión creciente, la colonia parece contener la respiración. Las decisiones individuales comienzan a entrelazarse, creando una red invisible de alianzas y rupturas. Nada vuelve a ser simple, porque cada elección, por pequeña que parezca,
empuja a los personajes un poco más cerca del enfrentamiento final que todos intuyen, pero nadie se atreve a nombrar en voz alta. El presentimiento de un choque inevitable empieza a calar hondo en Begoña, que observa cada gesto de Gabriel con una atención casi dolorosa. La serenidad aparente de su marido le resulta inquietante, como si detrás de cada palabra medida se escondiera una amenaza latente. Esa tensión constante la obliga a medir sus movimientos, a proteger incluso sus pensamientos más íntimos. Andrés, consciente de ese clima opresivo, intenta mantenerse cerca sin llamar la atención. Cada encuentro con Begoña se vuelve un ejercicio de contención, donde las palabras se eligen con cuidado y las miradas dicen más de lo que pueden permitirse expresar. Ambos entienden que la discreción es ahora una forma de supervivencia, aunque les cueste renunciar a la espontaneidad. Mientras tanto, Gabriel refuerza su control desde las sombras. La sensación de que algo se le escapa lo empuja a actuar con mayor frialdad, a recordarles a todos que sigue teniendo cartas peligrosas en la mano. Su mirada calculadora recorre la colonia como un aviso silencioso, generando un miedo que se extiende sin necesidad de amenazas explícitas. A su vez, Damián empieza a experimentar el desgaste físico y emocional de esta lucha constante. La conversación con Digna lo ha enfrentado a una verdad incómoda: su poder ya no es absoluto. Aceptar esa fragilidad le cuesta, pero también lo acerca a una honestidad que había evitado durante años, especialmente cuando se trata de proteger a sus hijos. Digna percibe ese cambio y, aunque no baja la guardia, siente que su presencia tiene un impacto real. Se mantiene firme, recordándole a Damián que ceder ante Gabriel solo prolongará el sufrimiento. Su apoyo no es sumiso, sino exigente, porque sabe que la única salida pasa por enfrentar el miedo y no por negociar con él. Mientras tanto, Joaquín comienza a compartir con Teo la idea de un posible traslado. Lo hace con cuidado, intentando no transmitir la angustia que lo acompaña. Observa la reacción del niño como un reflejo de su propia incertidumbre, consciente de que cualquier decisión afectará profundamente a su familia. Gemma, al escuchar esas conversaciones, se reafirma en su determinación. Ver a Joaquín implicado le da fuerzas para creer que el cambio es posible. Sin embargo, en la intimidad, también siente el peso de dejar atrás relaciones, rutinas y una identidad construida durante años, algo que no se abandona sin dolor. En paralelo, Marta intenta recuperar el control de su vida profesional, pero el miedo a que su diario sea utilizado en su contra la paraliza. Cada reunión, cada gesto de autoridad, se ve contaminado por la posibilidad de un escándalo. Esa vulnerabilidad la hace sentirse expuesta, como si su intimidad ya no le perteneciera. Chloe, por su parte, se encierra en una frialdad estratégica. Evita cualquier acercamiento que pueda interpretarse como una debilidad, incluso con Marta. La amenaza de Gabriel la obliga a protegerse, aunque esa protección implique levantar muros que la aíslan cada vez más de aquello que le importaba. Mientras tanto, Claudia intenta reconstruir su confianza en los espacios cotidianos. Volver a la colonia no es sencillo, pero decide no permitir que el miedo la domine. Cada pequeño avance, cada gesto de normalidad, se convierte en una victoria silenciosa frente al trauma que arrastra. Gaspar, en los preparativos finales de su partida, siente que la colonia ya no le pertenece. Acepta que marcharse es una forma de cuidarse, aunque eso implique renunciar a vínculos que formaron parte esencial de su vida. La tristeza se mezcla con una calma resignada, fruto de una decisión largamente meditada. Por su parte, Andrés empieza a entender que enfrentarse a Gabriel requerirá sacrificios mayores de los que imaginaba. La ausencia de apoyos y el miedo que se extiende a su alrededor lo obligan a confiar más en su intuición que en las alianzas externas. Esa soledad, lejos de debilitarlo, empieza a endurecer su determinación. Y mientras el día avanza, la colonia entera parece moverse al ritmo de esa tensión compartida. Cada personaje, desde su lugar, se prepara para un desenlace que se acerca sin remedio. Las decisiones ya están tomadas, y aunque nadie lo diga en voz alta, todos saben que el equilibrio es frágil y que cualquier gesto puede hacerlo estallar. La fragilidad de ese equilibrio se vuelve cada vez más evidente cuando Begoña empieza a notar pequeños cambios en el comportamiento de Gabriel. No son gestos bruscos ni estallidos de ira, sino silencios prolongados y miradas que parecen medir distancias invisibles. Esa calma calculada la inquieta más que cualquier enfrentamiento abierto, porque intuye que algo se está gestando en la sombra. Andrés también percibe esa transformación y comprende que Gabriel no es alguien que actúe impulsivamente.
Cada uno de sus movimientos parece responder a una estrategia pensada con antelación, lo que obliga a Andrés a extremar la prudencia. El recuerdo del beso con Begoña lo acompaña como una promesa y una amenaza a la vez, impulsándolo a no retroceder pese al riesgo. Mientras tanto, Damián comienza a sufrir las consecuencias de sus propias concesiones. La idea de haber cedido terreno a Gabriel lo atormenta, haciéndole cuestionar si ha protegido realmente a su familia o si, por el contrario, ha reforzado el poder de quien pretende destruirla. Esa duda constante erosiona su autoridad y lo obliga a apoyarse cada vez más en Digna. Digna, consciente de ese desgaste, no se limita a consolarlo. Le exige coherencia, recordándole que el miedo nunca ha sido una solución duradera. Su presencia se convierte en un ancla moral, una voz que le devuelve a Damián la claridad que había perdido, aunque esa claridad implique decisiones dolorosas y enfrentamientos inevitables. Mientras tanto, Joaquín empieza a comunicar su decisión a quienes lo rodean. Cada conversación confirma que el cambio será radical, pero también necesario. La idea de empezar de nuevo en Barcelona deja de ser una huida para convertirse en un proyecto compartido, aunque cargado de incertidumbre y nostalgia. Gemma, al verlo tan convencido, encuentra fuerzas para afrontar sus propias despedidas. Sabe que no todos entenderán su decisión, pero prioriza la estabilidad emocional de Teo y la posibilidad de reconstruir su familia lejos de conflictos ajenos. Esa determinación la ayuda a dejar atrás culpas que no le pertenecen. En paralelo, Marta intenta mantener la compostura ante los rumores y las tensiones crecientes. El temor a que su diario sea utilizado en su contra sigue presente, condicionando cada paso que da. Esa sensación de vulnerabilidad la obliga a replantearse hasta qué punto puede confiar en quienes la rodean, incluso en aquellos que parecían aliados. Chloe, atrapada en su propia encrucijada, se esfuerza por no mostrar fisuras. La amenaza de Gabriel pesa sobre ella como una espada constante, obligándola a elegir el silencio como forma de protección. Sin embargo, ese silencio la aísla, alejándola de Marta y de cualquier posibilidad de sinceridad. Mientras tanto, Claudia empieza a recuperar poco a poco la confianza en sí misma. Hablar de lo ocurrido, compartir su experiencia, le permite entender que no está sola y que su fragilidad no es una debilidad. Esa toma de conciencia la ayuda a enfrentar el día a día con una fortaleza renovada. Gaspar, ya con la decisión tomada, vive sus últimos momentos en la colonia con una mezcla de melancolía y alivio. Marcharse no borra lo vivido, pero le ofrece la oportunidad de no seguir cargando con un dolor que ya no sabe cómo gestionar. Esa aceptación le da una calma inesperada. Por su parte, Andrés se prepara mentalmente para un enfrentamiento que sabe inevitable. La pérdida de apoyos y la creciente influencia de Gabriel lo obligan a confiar en su propio criterio y en la convicción de que la verdad, tarde o temprano, saldrá a la luz. Esa certeza se convierte en su principal motor. Y mientras las horas pasan, cada personaje avanza hacia su propio punto de inflexión. Las decisiones tomadas empiezan a entrelazarse, dibujando un futuro incierto pero cargado de consecuencias. Nada vuelve a ser sencillo, porque en la colonia de sueños de libertad cada paso hacia adelante exige un precio que todos están a punto de pagar. La presión acumulada empieza a manifestarse en pequeños gestos cotidianos que delatan el estado anímico de todos. Begoña se sorprende a sí misma reaccionando con sobresaltos ante ruidos insignificantes, consciente de que vive en alerta constante. Esa tensión permanente le roba la serenidad y la obliga a reconocer que ya no puede seguir fingiendo normalidad dentro de un matrimonio que la asfixia. Andrés observa ese desgaste con impotencia contenida. Cada vez le resulta más difícil mantenerse al margen, porque sabe que la prudencia tiene un límite cuando lo que está en juego es la seguridad emocional de alguien a quien ama. La cercanía con Begoña se vuelve más intensa, aunque ambos se esfuercen por mantener las apariencias frente a un entorno cada vez más hostil. Mientras tanto, Gabriel empieza a mover piezas con una discreción inquietante. No necesita levantar la voz ni mostrarse agresivo, le basta con recordar a cada uno lo que puede perder. Su poder se sostiene en el miedo ajeno, y eso le permite actuar con una frialdad que desconcierta incluso a quienes creen conocerlo bien. A su vez, Damián siente que el tiempo juega en su contra. Las concesiones hechas a Gabriel no le han traído la paz prometida, sino una inquietud constante. Empieza a preguntarse si no ha subestimado a su sobrino y si aún está a tiempo de revertir una situación que amenaza con desmoronar todo lo que construyó durante años. Digna percibe ese conflicto interno y se mantiene firme a su lado,
pero sin suavizar la realidad. Le recuerda que proteger a la familia no significa sacrificar principios, y que ceder ante el chantaje solo fortalece al agresor. Sus palabras, duras pero sinceras, obligan a Damián a mirarse sin excusas. Mientras tanto, Joaquín y Gemma avanzan en los preparativos de su posible marcha. Cada paso que dan confirma que la decisión es real y cercana. Aunque el miedo a lo desconocido persiste, ambos sienten que quedarse implicaría seguir atrapados en una espiral de conflictos que no les pertenece. Gemma, especialmente, empieza a visualizar una vida distinta para Theo. Le ilusiona la idea de ofrecerle un entorno más estable, lejos de tensiones constantes. Esa esperanza se convierte en un motor que le permite sobrellevar la tristeza de las despedidas anticipadas y la incertidumbre del cambio. En paralelo, Marta continúa luchando con la sensación de exposición permanente. El diario robado se convierte en un símbolo de su vulnerabilidad, recordándole que su intimidad está en manos de alguien dispuesto a utilizarla como arma. Esa amenaza latente condiciona su manera de relacionarse, volviéndola más cauta y distante. Chloe, por su parte, vive atrapada en un silencio que le pesa como una condena. La imposibilidad de defenderse abiertamente frente a Gabriel la lleva a replegarse emocionalmente. Siente que ha perdido el control sobre su propia narrativa, algo que la hiere profundamente y la aleja de cualquier gesto de confianza. Mientras tanto, Claudia empieza a encontrar fuerza en la solidaridad de quienes la rodean. Compartir su experiencia y sentirse escuchada le devuelve una sensación de dignidad que creía perdida. Poco a poco, entiende que sanar no significa olvidar, sino aprender a vivir sin miedo. Gaspar, ya con la partida inminente, se despide de la colonia con una mezcla de alivio y nostalgia. Sabe que su marcha no resolverá todos los problemas, pero le permitirá dejar atrás un capítulo marcado por el dolor. Esa aceptación le ofrece una paz que no había sentido en mucho tiempo. Por su parte, Andrés asume que el enfrentamiento con Gabriel será inevitable y que llegará más pronto de lo que esperaba. La ausencia de apoyos externos lo obliga a confiar en su intuición y en la convicción de que la verdad tiene fuerza propia. Esa certeza lo sostiene mientras todo a su alrededor parece tambalearse. Y así, la tensión alcanza un punto crítico. Cada personaje se prepara, consciente o no, para un desenlace que ya se intuye cercano. Las decisiones tomadas comienzan a exigir consecuencias, y la colonia entera se adentra en un terreno incierto donde nada puede darse por seguro. La sensación de estar al borde de algo irreversible se instala definitivamente en la colonia cuando las miradas empiezan a cruzarse con una cautela nueva, casi temerosa. Begoña siente que cada paso que da resuena más de lo debido, como si el suelo pudiera ceder en cualquier momento. Ya no se trata solo de elegir entre dos hombres, sino de decidir qué clase de vida está dispuesta a defender. Andrés comparte ese presentimiento, consciente de que el tiempo de la espera se agota. La prudencia que lo ha guiado hasta ahora empieza a parecerle insuficiente frente a la magnitud del peligro que representa Gabriel. Sin embargo, lejos de paralizarlo, esa certeza refuerza su determinación de no retroceder, aun sabiendo que el precio puede ser alto. Gabriel, mientras tanto, se mueve con una seguridad inquietante, como quien cree tener la partida ganada. Su confianza no nace del azar, sino de la convicción de haber sembrado el miedo suficiente para controlar a todos. Sin embargo, bajo esa apariencia de dominio, se filtra una tensión apenas perceptible, fruto de la resistencia que empieza a encontrar donde menos lo espera. Damián, enfrentado a la posibilidad de haber perdido el control de su propio legado, comienza a entender que las decisiones tomadas desde el temor nunca protegen realmente. La influencia de Digna se vuelve decisiva en ese proceso de toma de conciencia. Sus palabras, firmes y sin concesiones, lo obligan a plantearse si aún está a tiempo de corregir errores que amenazan con destruir a su familia. Digna, por su parte, asume que involucrarse tiene un coste, pero también una responsabilidad moral. No está dispuesta a mirar hacia otro lado mientras Gabriel extiende su poder. Su presencia constante se convierte en un acto de valentía silenciosa, una forma de recordar que incluso frente al miedo es posible mantenerse íntegra. Joaquín y Gemma avanzan hacia su posible despedida con una mezcla de tristeza y esperanza. Cada gesto cotidiano adquiere un valor distinto, como si ya perteneciera al pasado. La idea de un nuevo comienzo en Barcelona se consolida, no como una huida, sino como una oportunidad de reconstrucción lejos de la sombra de conflictos ajenos. Theo, ajeno a muchas de esas tensiones, se convierte en el centro de sus decisiones.
Pensar en su bienestar les da fuerzas para afrontar la incertidumbre, recordándoles que protegerlo implica, a veces, tomar decisiones difíciles. Esa prioridad compartida refuerza el vínculo entre Joaquín y Gemma en un momento crucial. Marta, atrapada entre el miedo y la necesidad de seguir adelante, intenta no dejarse consumir por la amenaza del diario robado. Cada día se esfuerza por mantener su dignidad intacta, aunque la vulnerabilidad la acompañe constantemente. La distancia con Chloe le duele, pero también le hace comprender cuánto está dispuesta a arriesgar por ser fiel a sí misma. Chloe, sumida en un silencio impuesto, empieza a cuestionarse hasta cuándo podrá sostener esa renuncia. La amenaza de Gabriel la mantiene contenida, pero también despierta en ella una rabia silenciosa. En su interior se gesta una resistencia que, aunque todavía no se manifiesta, promete no permanecer callada para siempre. Claudia continúa su proceso de recuperación apoyándose en la solidaridad de quienes la rodean. Cada día que logra avanzar sin miedo representa una pequeña victoria frente al trauma vivido. Esa fortaleza discreta se convierte en un ejemplo de que incluso las heridas más profundas pueden empezar a sanar con apoyo y comprensión. Gaspar, ya fuera de la colonia, deja tras de sí un vacío que se siente más de lo esperado. Su marcha simboliza el fin de una etapa marcada por el dolor, pero también la posibilidad de que otros se atrevan a elegir su propia paz. Su ausencia recuerda que no todos los conflictos se resuelven quedándose. Y así, cuando el capítulo llega a su fin, nada queda realmente cerrado. Las decisiones tomadas abren nuevas grietas, los silencios pesan más que nunca y las alianzas se redefinen en la sombra. El beso entre Begoña y Andrés no solo marca un giro emocional, sino el inicio de un enfrentamiento que amenaza con cambiarlo todo, dejando claro que en Sueños de Libertad cada paso hacia la verdad exige una valentía que ya no todos están dispuestos a esconder.